Mensajes para vivir. Mensajes para bendecir. Bienvenidos a Mensajes de Vida. Seguramente Dios hoy en estos tiempos no nos va a llamar a un celular. Capaz que sí. Mande un call center y diga, Dios te está llamando, por favor contéstale. Pero a veces confundimos esa voz de Dios como un potente voz. Hey, te estoy llamando, Abraham. Hazme caso. Pero a veces Dios no habla de esas maneras. Volviendo al pasado, en la Biblia vamos a encontrar un hombre que recibió una llamada urgente. Una llamada que podía trascender no solo en su vida, sino en la vida de una ciudad. Y ustedes tienen en su apunte, este es el relato del profeta, es la historia del profeta Jonás. Y este relato es un relato breve, muy conciso, pero está lleno de adrenalina. Constantemente es un relato muy activo, muy dinámico, porque Jonás va de un lado a otro y Dios lo lleva y Dios lo mueve. Y es un relato dinámico, corto, pero donde está lleno de escenas interesantes. Pero todo surge como resultado del llamado de Dios. Y vamos a ir viendo algunos versos que tienen que ver, que nos van a ir dando algunas nociones en cuanto a esto del llamado. Capítulo 1 de Jonás, en el verso 1, dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Vino una llamada de parte de Dios a Jonás y le dice: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Y es aquí donde comienza la travesía. Es a raíz de este llamado de parte de Dios a Jonás, este mensaje que recibe de parte de Dios, lo hace responsable de que sí o sí tiene que proclamar esta palabra. Y hay algunos datos. Nínive es la capital de Asiria. Nínive es una gran ciudad, pero tenía ciertas características. Nínive era una ciudad un tanto cruel en su trato tal vez con personas con esclavos. Nínive era una ciudad catalogada para el pueblo de Israel, una ciudad pagana, porque sus prácticas tal vez religiosas, sus prácticas, sus creencias eran en diferentes dioses. Y no era una ciudad que agradaba a Dios. Por eso había una palabra de parte de Dios de que iba a haber una destrucción, un juicio sobre sus vidas. Pero el verso 3 dice que Jonás se fue. No fue directamente a Nínive, sino que en dirección a Tarsis. ¿Para qué? Para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Nótese bien que la palabra huir en un solo verso aparece dos veces. Ahora, ¿cómo sucedió esto? Jonás está en este punto, ¿no? Más o menos en esta región de Palestina, Jerusalén, más o menos en esta región. Ahora él va hasta donde, a Jope, aquí en este puerto, y se quiere dirigir ¿hacia dónde? Hacia Tarsis. Ahora, ustedes notan que de Tarsis a Nínive hay un largo tramo, ¿no? Y es una dirección contraria. Es como yo le digo, bueno, Dios me diga, vamos a ir a Mozambique. A todo esto, en paréntesis, no es verdad, no es que vamos a ir a Mozambique. Pero puede ser, nunca uno sabe. Y es como si yo diga, bueno, Dios me llama a Mozambique y me voy a Chile, pero nada que ver, si Mozambique queda para el otro lado. Bueno, Jonás en este punto va a otra dirección, tratando de huir de Dios, de escapar de la palabra de Dios. Y Asiria, tenemos que saber que el contexto donde se desarrolla la profecía de Jonás, o el relato de Jonás, cada pueblo, cada nación que hay en el contexto de Israel, ya sea Asiria, Siria por otro lado, Egipto un poco más arriba, estaban en constantes conflictos y guerras. ¿Para qué? Para ir ganando territorio. Por eso ustedes cuando leemos en la Biblia,
que un pueblo viene a llevar cautivo a Israel, después Babilonia viene a llevar cautivo a Israel. O sea, porque en esa situación de la historia, cada país quería dominar el mundo. Entonces, Jonás, en cierta forma, no quiero justificarlo, pero siente un poco de ¿qué? De miedo. El hecho de ver a Siria, tal vez una futura potencia mundial de la época, donde puede venir y llevarnos cautivo como nación. Pero Jonás se dispuso a huir de la presencia del Señor, pero hay algo interesante, que Dios no aceptó su renuncia. Dios no acepta la renuncia de Jonás. Y el verso 11, luego que Jonás se escapa y va rumbo a Tarsis, ahí en el barco, y comienza a desatarse una gran tormenta, y los marineros empezaron a tirar sus cosas, tal vez sus pertenencias, su ropa, como las valijas de algunas chicas que van a ir al campamento hoy, que son, un container un poco más. Entonces sacaban todo el agua. ¿Y qué pasa? No sabían por qué si seguía moviéndose el barco como se estaba moviendo. Y dice, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Y ahí Jonás dice, a mí tienen que tirarme, tómenme y arrójenme al mar. Y yo sé bien, dice, que por mi culpa se ha desatado toda esta desgracia sobre ustedes. Jonás, a raíz de este acontecimiento, se da cuenta, y escuche bien, se da cuenta que negarse a cumplir la voluntad de Dios a menudo trae consecuencias. Cuando nuestras vidas se niegan a cumplir la voluntad de Dios, puede inmediatamente acarrear consecuencias sobre nosotros. Y acá vemos que Jonás, no es que Dios lo cataloga que está en pecado o que está practicando un pecado y por eso le está acarreando todo este tipo de problemas, sino que está viviendo las consecuencias de su desobediencia. Y el pastor Rocco esta semana me compartía una frase que me pareció interesante mencionar, y es que la obediencia demorada es desobediencia. La obediencia demorada es desobediencia. Y Jonás no quería atender o realizar la llamada que tenía Dios hacia su vida. Y el verso 17 dice, el Señor, por su parte, una vez que Jonás está en el mar tratando de nadar y sobrevivir a esa marea, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. ¿Se imaginan ustedes estar adentro de un pez? ¡Qué locura!, ¿no? Y a través de esta situación, Jonás se da cuenta que está llegando al límite, que está tocando fondo. Y es ahí donde comienza él a recapacitar y comienza a orar a Dios. Y esto es lo que tal vez el humano o las personas en sí, nosotros como personas, esperamos a tocar fondo o llegar a una situación límite para luego acordarnos de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos prevenir. No llegar a ciertos límites para decir, oh Dios, ayúdame. Y después en el capítulo 2 comienza esta transición. El capítulo 2 es una breve oración, le llaman un breve salmo, donde Jonás comienza a recapacitar, dice, las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía. Me imagino a Jonás ahí nadando como perrito tratando de sobrevivir. Las algas se me enredaban en la cabeza. Al sentir que se me iba la vida, al sentir que se me iba ya el tiempo, al sentir que estaba en esta situación límite, me acordé del Señor. Y mi oración llegó hasta ti y hasta tu santo templo. Pero el pasaje dice, yo en cambio, cuando ya comienza a recapacitar de todo lo que está viviendo, y dice, no, yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden, ¡tac! Y el pez vomitó a Jonás y lo puso en la tierra. Dios permite que Jonás pase por esta situación límite, pero
para hacerlo entender que la salvación viene ¿de quién? Viene del Señor. Y este capítulo 2 nos lleva a ver el proceso de Jonás, a procesar la situación que estaba viviendo para luego tomar una acción. Y el capítulo 3 nos mete en lo que va a hacer Jonás. Nuevamente habla Dios, nuevamente llama a Dios a Jonás y le dice, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Y aquí Jonás comienza todo un día por toda la ciudad y empieza a proclamar, Nínive dentro de 40 días será destruida. Y comienza a proclamar durante un día, comienza a obedecer el llamado de Dios. Lo que notamos acá, que Dios llama por segunda vez, pero siempre Dios mantiene la misma dirección. Dios siempre mantiene la misma palabra que la que le dijo al principio. Y la actitud que vemos en los ninivitas o en los habitantes de Nínive, porque a esta palabra que Jonás proclamaba le creyeron, escuche bien, le creyeron a Dios, proclamaron ayunos desde el más chiquito al más grande y como señal de arrepentimiento se vistieron de luto. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, Dios cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Y acá estamos hablando de 700 años antes de Cristo. Y la misericordia, la gracia de Dios se está derramando sobre un pueblo que, por decirlo de alguna manera, es pagano, que no es creyente en Dios. Y aún así la misericordia y el favor de Dios se están extendiendo. Pero el capítulo 4, capítulo 4, Jonás al ver que no pasaba nada, Jonás estaba ahí mirando a un costado de la ciudad y no veía que se destruyera Nínive. No ve que no cae fuego del cielo. Dios no está mandando terremoto para que se destruya la ciudad. No es que mandó otro pueblo para matar a todos los de Nínive. Entonces, ¿qué pasa con Jonás? Se disgusta. Se enoja. Y le dice a Dios, Señor, ¿no era esto lo que yo te decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé, y acá queda como el campeón, Jonás. Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Pero, ahí está, a ver. ¿Estás cambiando? Ahí está. Jonás salió y acampó al este de la ciudad y allí hizo una enramada. Entonces, bajo su sombra, para ver qué iba a suceder con la ciudad, y el Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció una noche y en la otra pereció. O sea, Jonás se duerme, tiene una plantita acá que le daba sombra, esa plantita se seca porque le da un gusano, y Jonás se enoja porque sucede eso con esa planta, porque se destruye esa planta. Entonces Dios le dice, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció, y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Jonás no podía concebir lo que estaba viendo. Todo ese día que proclamé la palabra que venía destrucción sobre Nínive, no veo nada, no veo la respuesta de Dios, no veo la palabra que se haya cumplido. Pero está viendo de su justicia. Ellos merecen el castigo de Dios porque no están yendo en el camino correcto, no están haciendo lo que Dios dice que hagan. Pero el cambio de actitud hizo que la compasión de Dios se extendiera sobre la gente. Y Jonás se queda a un costado en su enojo
al ver que no pasaba nada, que la misericordia de Dios seguía extendiéndose sobre Nínive. Conclusiones. Este está vuelto loco, perdón. Conclusiones. ¿Qué conclusiones sacamos de este relato? El arrepentimiento de parte de nosotros hacia Dios, siempre hay una respuesta cuando hay arrepentimiento. Muy bien, Mónica. O ser obedientes a lo que Dios nos está pidiendo hacer. Bien. ¿Qué otra conclusión sacamos de este relato? Obedecer a Dios. Bien, cuando hay un llamado de Dios, no podemos escapar porque tarde o temprano ese llamado o ese propósito se cumple. Por eso, en esta mañana, el título de este mensaje es La llamada urgente. La llamada urgente, ¿por qué? Porque una de las cosas que podemos ver en el relato es que Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Hay una llamada urgente para cada uno de nosotros que tenemos que atender. Y esa llamada urgente tiene que ver ¿con qué? Con la necesidad. Con la necesidad que está rodeando nuestro entorno, con la necesidad que estamos viendo día a día. Ahí hay una llamada de nosotros a ir en pos de esa necesidad. Pero frente a esta llamada vamos a tener diferentes maneras de responder. Y como lo hizo Jonás, huyó a esa llamada. Jonás quiere huir, quiere escapar de esa llamada de Dios. ¿Y cómo podemos huir en este tiempo? Porque tal vez no tenemos el hecho de viajar en barco o como hizo Jonás, pero en nuestra vida muchas veces escapamos a ese llamado poniendo las excusas. Poniendo excusas a la llamada que Dios nos está haciendo. Y las excusas, ¿qué es lo que hacen en la vida de uno? Nos estancan. Las excusas nos detienen. Cuando ponemos excusas, no podemos crecer. No podemos avanzar. Siempre las excusas nos van a mantener en el mismo lugar. Otra manera de poder huir frente a la llamada urgente de Dios es distorsionando nuestras prioridades. Cuando en nuestra prioridad, en nuestra agenda, no está el hecho de hablar de Dios, de ser testimonio a otros, es una manera de estar huyendo. Sabemos que Dios se tiene que estar en primer lugar, pero también tenemos que saber que Dios tiene que estar en todo en nuestras vidas. La llamada urgente de Dios dice, como el texto lema, si usted da vuelta a su apunte, dice, vayan a todas las naciones y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y es aquí donde Dios tiene que ayudarnos a dejar de huir o de escondernos detrás de las excusas. Y a ordenar nuestras prioridades. Otro tema central en la historia de Jonás es la... Dale, ayúdame Silvia, por favor. Es la universalidad de la salvación de Dios. Y es aquí que Jonás ve que el amor de Dios se extiende no solo en Israel, no solo en una ciudad, porque ¿qué pasa? Tanto Jonás y otros profetas proclamaban la palabra de Dios a Israel. Van a venir días de sufrimiento, nos van a llevar cautivos. Todo pasaba en un entorno de Israel. Jonás anteriormente, vemos ahí en Reyes, que es nombrado, que está profetizando a su ciudad. Pero Jonás también se lo conoce como el profeta nacionalista. Porque creía que la salvación estaba ¿dónde? En Israel. Pero el desafío, y es creo que es uno de los
Sí, es el único profeta que sale de Israel y tiene que ir a dar una palabra a otra ciudad. Y este es el desafío para nosotros. Y la pregunta es, cuando hablamos de Jesús, ¿qué esperamos que la gente haga? Cuando yo hablo y testifico de Jesús, tal vez tengo la oportunidad, la chance de hablar con un amigo, hey, mira, Jesús te ama, o Jesús tiene un plan para vos, y tienes que arrepentirte de tus pecados. ¿Qué es lo que queremos que la gente haga después de eso, cuando escucha el mensaje? Que cambie, que se arrepienta, que pueda reconocer a Dios. Pero ¿no les ha pasado que cuando uno presenta a Jesús y que bueno, ya tengo ahí la persona, bueno, ahora venía a la iglesia? Como que venía a la iglesia y caso cerrado, ¿no? O a veces pretendemos de estar ahí en la puerta y decir, hey vecinos, vengan acá a la iglesia, vengan acá, vengan a conocer a Dios. Pero eso tiene que ver con una práctica egoísta. Porque el desafío mayor es que no decir a la gente, vengan a conocer a Jesús, sino que el desafío de nosotros es, mírenme cómo yo reflejo a Jesús. Miren mi vida, que soy un reflejo de Jesús. Ahora, si mi vida yo no muestro a Jesús, ¿pretendo que la gente venga a la iglesia? ¿Pretendo que mi amigo del colegio, de la facultad, que me conoce, pretendo que ese amigo, si yo no reflejo a Jesús, venga aquí a la iglesia y se congregue conmigo? Es ahí donde está el desafío. De esa manera, cuando hay en nuestras vidas un ejemplo, un reflejo de Jesús, puede ser que esa persona llegue a la iglesia. Eliseo, el profeta Eliseo, estaba en Israel y Naamán, un gobernante de Asiria, se enferma de lepra y una criada de Naamán dice, hay un profeta en Israel. Entonces este profeta Eliseo dice, si Naamán quiere saber, ustedes lo encuentran en 2 de Reyes capítulo 5, si Naamán quiere saber que hay profeta en Israel, que venga acá, que venga a comprobarlo acá a Israel. Si la gente de San Isidro quiere saber que Jesús es la luz del mundo, que venga a hacerse vida para conocer a Jesús. Y eso es lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser un agente de salvación en la calle. Tenemos que ser un tatuaje de Jesús, una imagen de Jesús en el barrio, en el auto, en la calle, donde sea. Ahí tenemos que ser Jesús. Y que Dios nos ayude a sacar esa práctica cristiana egoísta, de que se amolden a nuestra cultura, se amolden a nuestra idea, a nuestra cultura de ver el Evangelio. No. Tenemos que empatizar, ser flexibles a la hora de mostrar a Jesús. Y la tercera cosa que podemos ver en este relato es que Jonás nos muestra el contraste entre la justicia humana y la justicia divina. Y esto siempre está latente en nuestras vidas. Jonás, por su lado, se deja guiar por su justicia. Él humanamente dice, Nínive es pagano, tiene otros dioses, no tiene la misma cultura de fe, no tiene las mismas convicciones, y merece la destrucción. Merece que caiga fuego del cielo y que se lo destruyan. Pero la justicia de Dios es diferente. Y es de ahí donde la frustración de Jonás lo lleva a enojarse, a disgustarse con Dios. Pero quiero ser sincero con ustedes y ser abiertos. Yo estoy a veces ahí con Jonás. Estoy ahí como Jonás diciendo, no está haciendo bien las cosas, no merece el perdón de Dios. O esta clase de persona, ¿qué tiene que ver con la salvación? No merece el perdón de Dios esa persona. Ya con esta que hizo, ya fue. Y ahora cuando yo digo eso, empiezo a pensar, a la larga digo, quiero que la justicia de Dios caiga sobre esa persona. Pero a la larga, lo que estoy diciendo es que mi justicia,
lo que yo quiero que pase con esa persona se cumpla en esa persona. Pero ¿y la justicia de Dios? Entonces, nuestra interpretación de la justicia de Dios no es lo que yo quiero, no es lo que yo quiero que pase con mi entorno. Y es ahí donde necesitamos la ayuda de Dios. La justicia de Dios es equitativa. Y eso es lo que se tiene que manifestar en la tierra. Imagínense, Jonás le dio más importancia a una planta que a una nación, que a almas, que a personas que se arrepintieron. Y esa es la lección para Jonás. Se proclamaste la palabra, dijiste la palabra, se acercaron a Dios. Y eso es lo que produjo el cambio en ese país, en esa ciudad. Iglesia, en este mes cumplimos 6 años de vida. ¿Damos gracias a Dios por eso? ¿Y sabe qué pensaba? Perfectamente podemos poner toda una decoración profesional llena de luces, venir el 17 con el saco, el moño, los chupines, zapatos bien lustrados, decirle a Carlos que haga una torta de 1 metro por 1 metro, que comamos toda la torta y celebrar los 6 años de vida. Pero ¿sabe, iglesia? Esa celebración está buena, está genial. Pero nuestro corazón tiene que trascender por sobre una fiesta, por sobre un aniversario. Porque nuestro corazón tiene que latir, ¿por qué? Por la necesidad. Nuestra vida tiene que velar por la necesidad que hay en nuestro entorno. Por eso hay una llamada de parte de Dios sobre cada uno de nosotros, que no es para dejarlo para mañana, es para hacerlo hoy. Sea cual sea el lugar donde yo esté, tengo que atender al llamado de Dios y decir, voy a aprovechar esta oportunidad y voy a proclamar, voy a ser como Jesús en este lugar. Porque Dios me puso ahí. Esta llamada es urgente y no es para un grupo reducido de personas. No es para los que van al instituto bíblico, se preparan y hacen todo para ser misioneros. No. Esta llamada urgente es para todos. Por eso quiero saber de los que estamos aquí, ¿cuántos misioneros hay acá? Levante la mano los misioneros. Son 6, 7, 8, 10. Pero hay más de 10 acá. A ver, ¿cuántos misioneros hay aquí en CC Vida? Por favor, levante la mano. Tu vecino es tu campo misionero. Mi trabajo es el campo misionero. La facultad es mi campo misionero. El colegio es tu campo misionero. Mi familia, mi barrio es el campo misionero. Y es ahí donde tenemos que reflejar a Jesús. Mi pregunta es, ¿quiénes de los que están aquí están dispuestos a atender el llamado de Dios? Tal vez hay llamadas perdidas en tu celular de parte de Dios. 4, 5 llamadas perdidas. ¿Ves el número? Otra vez cuando llaman las compañías. Es claro, otra vez me va a ofrecer un plan. No, es Dios otra vez Dios no. Bueno, después le pongo silencio. Modo avión para Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos a recibir esa llamada urgente de Dios en la necesidad? Tal vez hay alguien que quiera decir, mira, llegué a este punto y he estado huyendo. He estado escapando de la palabra de Dios. He estado huyendo de lo que Dios me está llamando a hacer. Pero hoy es el tiempo de dejar de escapar. De dejar de huir. Y dejar ese egoísmo. Dejar esas excusas. Dejar esas prioridades distorsionadas y que Dios nos ayude a ordenarnos. ¿Queremos ver nuestra justicia en la gente? ¿O queremos ver la justicia de Dios manifestada en la gente? La justicia de Dios, el plan de Dios sobre esa gente y sobre nuestras vidas. Esto fue Mensajes de Vida.
una producción de Centro Cristiano Vida de San Isidro, Buenos Aires. Un lugar donde encontrar paz. Para mayor información sobre este o cualquiera de nuestros mensajes, comunícate al 4743-9933, sitio web www.ccvida.org.ar.